porque aquí es clave la instalación, son tiempos de trabajo. Un equipo, una cuadrilla de instalación no pueden ser más de 3 personas, en la parte mecánica y en la parte eléctrica 2 personas. Una cuadrilla de instalación tiene unos tiempos muy particulares de hacer las cosas. Aquí no es que puede ser una cuadrilla que va a instalar 20 paneles y se va a tardar una semana. Eso atenta contra la utilidad del proyecto. Entonces ya nosotros debemos saber, tener idea de cuántos paneles se pueden estar instalando por día, y eso hay que hacerlo saber a los equipos que van a las personas que vamos a estar contratando para hacer la actividad, porque estas son actividades cortas y, según los proyectos, y si usted lo permite que se alargue, usted realmente puede hacer que ese proyecto suyo vaya a pérdida. Entonces, las cuadrillas tienen que ser milimétricamente organizadas para la respuesta en función de las horas de trabajo. Bueno, aquí estamos viendo los sistemas que conversamos ayer cuando se instalan en los techos, las modalidades con que se hacen, los conectores, los que agarran los paneles a los rieles. Hay distintas maneras, hay distintos tipos de anclaje. Ese es un anclaje que a mí me gusta mucho, que lo agarra entre los rieles. Aquí en Canadá hubo ahorita un problema de que instalaran unas mesas de 100 paneles, 50 y 50, pero la inclemencia del clima entre el frío y el calor, como eran mesas muy grandes, se movieron y se salieron los que apernan los paneles. Entonces hay que tener también presente que no podemos hacer mesas muy grandes. Lo máximo es mesas de 30 paneles o 60 paneles, 30 abajo y 30 arriba. Y también tener presente que todos esos ajustes llevan un torque, usted no puede ajustar así porque usted quiera, sino que esos ajustes ameritan una precisión que también ustedes tienen que explorar a los que van a ser instaladores. Y bueno, como les dije, hay muchas maneras hoy en día. Estos rieles que se ofrecen para este tipo de soluciones son también muy versátiles porque facilitan que el conector, bien sea que se adhiera a la estructura base, y también para que él se pueda adherir al propio panel. Entonces ustedes tienen que, por favor, esa guía de instalación de la Unirack, es clave que la estudien. Le enviamos también, para el caso de Unirack, un video, un tutorial para que aprendan a manejar el software de calculación, que también lo van a conseguir en esa página de la Unirack, donde le enviamos también el link de esa página. Se la acaba de enviar Oscar. Bueno, entonces aquí lo que hablábamos, cuando se está colocando techos de madera, pero que tienen arriba teja, ¿cómo se hace para el anclaje? Estos son anclajes en L, los vimos ahí ayer, y esos anclajes por un lado se pegan en la base y por otro lado él se aperna el riel, y después que él se aperna el riel y que esté bien alineado, entonces ahí es donde sobre él nosotros instalamos los paneles solares. Estos rieles también muchas veces no son de la longitud que se requiere, pero entonces hay unos adaptadores que nos unen los rieles. Hay distintas versiones de ese tipo de componentes para unir los rieles, pero se usa porque muchas veces el riel tiene que ser completo, que cubra toda la longitud del techo, y entonces el riel no viene a esa longitud. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la Unirack, el riel más largo que tiene, creo que es de 38 metros de largo. Entonces, bueno, hay sus rieles, hay sus 18, 20 metros, hay distintos rieles. Entonces, bueno, son las tecnologías que ustedes hoy van a conocer con nosotros, y vamos a ver cómo es que se hace este tipo de instalación. Bueno, ya podemos quitar esos videos de estos amigos que nos ayudaron de ACNET, porque me gustó que ponían rápidamente un poco lo que estaban haciendo. Entonces, bueno, entrando ya en materia de lo que es la instalación de los sistemas, ¿qué es lo primero que debe hacer un equipo? Mientras Vale nos pone la presentación. Un equipo de instalación tiene que, primero debe recibir la instrucción clara. Tiene que entregársele unas hojas resumen de lo que tiene que hacer. En esas hojas se le explica dónde se van a hacer la actividad, de qué manera va a entrar los paneles, si es en el techo, dónde se van a hacer esas perforaciones en el techo. Si, además de eso, el instalador o el equipo de instalación con el empresario no puede salir del galpón, donde esté el warehouse, donde esté el almacén, sin previamente haber contabilizado lo que va a instalar. Él tiene que chequear, mira, se van a instalar 20 paneles, tiene que contar que efectivamente se está llevando 20 paneles. Pero esos paneles además tienen unos anclajes
y está el número de anclaje que va a llevar cada panel. Entonces tiene que contabilizar, mira, son 120 anclajes, son 120 anclajes mid-clan, si los anclajes que van al medio, que agarran los paneles, con los anclajes que agarran los paneles en los bordes, con lo que usted necesita además unos anclajes que son los que van del techo al riel. Usted tiene que hacer esa contabilización. Usted además de eso tiene que contabilizar las herramientas que se va a llevar, porque muchos de estos trabajos cuando uno los hace son en sitios lejanos. Entonces, si usted se le olvida algo que no se llevó en esa contabilidad, mire, a veces se tardan muchas horas en ir a alguna ferretería a buscar algo que sea como un repuesto. Entonces, las herramientas son claves, hay que asegurarse que se están llevando las baterías cargadas. Estos equipos normalmente tienen que venir con baterías porque en muchos sitios no hay incluso tomacorrientes cercanos y uno lo puede estar trabajando con una extensión. Eso además tiene sus riesgos. Y además de eso tienen, en función del tipo de techo, también tienen que asegurarse los equipos de seguridad, de protección contra caída. Así que tienen que tener todo un inventario. Nadie puede salir de ningún sitio a instalar algo sin que las cosas no estén debidamente contabilizadas y la información esté bien precisa, que la gente sepa qué es lo que va a hacer. Bueno, entonces aquí vamos a poner rápidamente dos casos de estudio, donde estuve participando yo en una actividad en Iowa. Una en Iowa y en otra en Illinois. Por favor, vale, avancemos. Avancemos. Bueno, en este caso, sí, en este caso estamos hablando de un techo de cubierta metálica, es un techo muy bajito. Voy a poner la foto un momentico, por favor, Valentina. La foto primera, antes de eso, para un poco ver dónde vamos a hacer el trabajo. Bueno, es una granja. Este era un pequeño almacén que tenía el dueño de esa granja, donde él tenía sus mascotas. Sí, y tenía unos gatos ahí, tenía unas vaquitas chiquitas, pero no era alto, afortunadamente. Por eso que ustedes no ven que los chicos que están aquí trabajando conmigo tienen el arnés ni ningún equipo de seguridad, porque creo que no pasaba de unos 60 metros de altura. Entonces, claro, el cliente, el dueño de la granja, prefirió que instaláramos eso a que instaláramos unos galpones que tenía así muy altos. Y como igual era una producción que él necesitaba, entonces aquí fue donde trabajamos. Bueno, avancemos entonces para que vean qué es lo que nos dan a nosotros como instalador. 0.60 centímetros de altura. Sí, sí. No, 1.60, era muy bajito. 1.60. Como dice 60 metros, el puente sobre el Golden Gate en San Francisco. Ok, sorry. No, 1.60 más o menos, porque esa escalera que está ahí ustedes ven es una escalera pequeña y fíjate que la escalera era superior a la altura de ese pequeño galpón. Sí, me llegaba al pecho. Cuando uno va a un proyecto de esto, entonces la empresa le entrega unas hojitas. Esta es una de esas hojitas. Entonces, cuando ustedes ven ahí, bueno, además que habla de dónde se va a hacer y con cuál es el permiso de la municipalidad, etcétera, ellos también colocan que tienen unos certificados, pero te dan unas indicaciones de lo que están dando. Pero si ustedes ven aquí a la mano derecha, en ese recuadro que está ahí, dice DCSI, es decir, corriente continua. Disculpe que esto está en inglés, pero es una actividad que se hizo allá. Es de 18 kilowatts. Pero después dice ACSI, es decir, la corriente alterna, lo que sale del inversor, es de 14 kilowatts. Entonces, claro, yo no estoy totalmente de acuerdo con esto, porque yo entiendo de que aun cuando hay una pérdida cuando pasa la corriente continua al inversor, tampoco es tan alta para decir, pero bueno, el diseñador en este momento dijo que había una pérdida de 4 kilowatts. Yo estoy en desacuerdo con eso, pues esas pérdidas pueden estar en el orden del 10%, el 15%. Pero bueno, ese es el diseño que ellos plantean. Igual ellos están cobrando, es el watt instalado. Ellos están cobrando ahí, en ese watt instalado, de 18 kilowatts o 18.000 watts, es el que están cobrando ellos. Ese watt que se instala con los paneles solares. Y en ese caso, en este galpón, como es un proyecto chiquito, ellos estaban cobrando el watt ahí a $3. ¿Sí? Cada panel, en este caso, vamos a ver, son 48 módulos, dice aquí en el recuadro. También hablan de que el stream debe organizar, los grupos de paneles debieran ser organizados en 6. Entonces, son 6 grupos para que no pase de ese voltaje que hemos dicho que cuando usted conecta en serie
no puede pasar por seguridad de 600 voltios. Y bueno, daban otras recomendaciones. Aquí están dando, fíjate, el azimut, que es la orientación del panel, dice 180, 183. Eso, como les dije a ustedes cuando vieron al principio, cuando es 0 grados, que está en el norte. Entonces, cuando ya es 180, entonces está mirando el sur. Por supuesto, cuando nosotros estamos en Estados Unidos, todos los paneles miran hacia el sur. Pero no sé si en el plano donde dice mire al sur, sino simplemente te dan el número del azimut y ya uno sabe que entonces cuando es 180 estamos mirando al sur. Por supuesto, el que hizo el diseño ya nos dijo, mira, de este lado del galpón es que van a colocar los paneles. Ahí se supone que de ese lado es que el panel está mirando hacia el sur. Bueno, entonces, bueno, en esta primera hojita es una simple referencia. A la próxima página, por favor. Vale. Go. Sí, bueno, aquí es una visual del galponcito para que vean que no era tan alto. Avancemos, por favor. Podemos avanzar de una vez, Valentina. Okay. Entonces, en la otra hojita que nos dan nos dicen dónde va usted a hacer esa instalación. Entonces me dicen, mira, va a ser este lado del galponcito, tenga cuidado que aquí hay unas áreas perimetrales, aquí hay unos sitios que lo identifican bien, aquí hay un área, sigue pasando la lámina, vale, para que yo siga explicándole aquí. Me dicen, hay un área que está restringida, ustedes ven aquí donde está al frente de los paneles una área sombreada, rayada de rojo. Es porque es un área, era medio, en ese momento estaba medio cenegosa, y nos indicaban aquí dónde van a parar ustedes los vehículos, aquí donde ustedes van a bajar los equipos, etcétera. Que por cierto, el señor que manejaba el carro, el camión, donde se metieron todas las cosas, no había leído esto, ni se tomó la molestia, y se fue directo frente a donde estaban los paneles. Bueno, el camión, nosotros llegamos un lunes, aquí nos tardamos unos días de más, porque tuvimos problemas con cosas que nos estaban faltando, y el camión estuvo atascado del lunes hasta el viernes, porque se entró más de la mitad del fango en la rueda, y lo tuvo que sacar el mismo granjero con un súper camión que tenía él ahí para la granja. Entonces, bueno, hay que saber, porque nos están dando indicaciones que ya están previamente estudiadas. Avancemos, Valentina, por favor. En inglés, donde se colocan los paneles, se llama array, que es como, en vez de decir la mesa de paneles, pero ya estamos en los techos. Bueno, entonces, eso es un vistazo un poco de lo que hicimos al principio. Colocamos los anclajes, previamente ya teníamos el plano y ahora van a ver las medidas puntuales donde iban a ser. Después que ya con esas medidas pusimos los anclajes, le colocamos al lado el silicón especial para que no haya filtraciones. Para asegurarlo. Después de eso, entonces sí, colocamos los rieles, los alineamos, todo esto siempre estuvo alineado y después finalmente sobre los rieles colocamos los paneles. Antes de ajustar ya los paneles, finalmente los teníamos que conectar en serie, en grupo, como nos indicaba aquí, en grupo de 6, y de ahí esos cables son los que llevamos a un lado del inversor. Ya van a ver por qué lo hicimos así. Avanza, por favor, Valentina. Bueno, esto es algo rápido porque esto es simplemente para que ustedes reconozcan el tipo de... Es una muestra que yo tomé ahí, yo estoy agarrando ahí el riel en la mano izquierda para que vean un poquito del tamaño del riel, es realmente sumamente liviano, pequeñito, pero son las especiales para los techos, pues, porque no pesan mucho. Avancemos más. Vale, por favor. Aquí esta lámina pueden avanzarla, vale, hasta la próxima laminita. Esto es una referencia porque ya lo vieron, cuáles son esas L, dónde se ponen, dónde se conecta. Esto está en el manual, en la guía de instalación para que lo sepan. Avancemos. En la guía de instalación de la Unirap, por supuesto. Todas estas tecnologías también tienen sus guías de instalación. Otra tecnología distinta, seguramente vendrá igual o hasta mejor explicado en muchas de sus facetas. En este caso, en el techo este de metal, tenemos que limpiar bien la cubierta porque la basecita trae como una goma medio asfáltica para calzarse, entonces necesita que esté limpia. Aquí alguien me preguntaba sobre cómo se vinculaban con líneas para buscar aterrarse. Bueno, fíjate, aquí está, por eso la dejé, un accesorio que garantiza que tú esa línea de cobre o ese cable, usted lo pueda tener ahí entre... Esto es, incluso se coloca cada línea, saltando un riel de por medio para facilitar no colocar tanto este tipo de accesorios, pero al final él viene teniendo una relación completa
y de ahí va a ser aterrada. Esa línea que se aterra con una varilla de cobre debajo donde vamos a colocar los inversores. Avancemos, por favor, Valentina. Bueno, entonces son para que vean los accesorios que en ese momento se instalaron, que son como los conectores. Hay distintas maneras, pero bueno, eso fue lo que estuvimos usando. Ellos igual nos dan estas cosas que ustedes ven aquí, eso nos lo están dando ellos en la hojita que para que vayamos, cuando vayamos a hacer el trabajo. Avancemos, por favor. La próxima lámina. Ok, vamos entonces de una vez a la lámina de lo que nos sigue dando la empresa para que vayamos a hacer el trabajo. Porque es que aquí estos americanos dan todo así que uno va guiadito de la mano, no hay forma de pelarse. Te dicen, bueno, aquí está tu área donde vas a trabajar, estas son las medidas, tienes que tenerlo presente. Entonces ya uno tiene idea de dónde que va a tomar los puntos de referencia. Entre las herramientas, me preguntaba un colega acá, bueno, mira, las herramientas aquí clave son, usted tiene que tener dos tipos de cintas métricas, una de mayor longitud y una de menor longitud. Tiene que tener un carreto de lianza para hacer las nivelaciones. Usted requiere tener un marcador, hay que cargar un marcador siempre. Usted tiene que tener, para este caso en concreto, un taladro que perfora, que hace el hueco, y un taladro para apretar, un apretador, un taladro apretador. Usted tiene que tener, además de eso, las mechas que se requieren para hacer ese tipo de perforación. Todo eso previamente, ya sabemos que tenemos que traérnoslo del almacén antes de salir. La otra herramienta clave es que, bueno, por supuesto, tiene que tener la pistola esta para poner el fluido, el silicón, para asegurarnos que no hay filtraciones. Eso es entre las primeras de cambio. Por supuesto, asegurarse que cada uno de estas, esto viene en cajita, de cada uno de estos accesorios vengan siempre un poquito más de lo que se dice ahí, porque muchas veces se nos rompe, tenemos un torque demasiado, lo apretamos con mucha fuerza y se nos rompe y necesitamos la reposición inmediata. Entonces hay que tener siempre un poquito más, por lo menos un 5% más de lo que aquí nos dicen que nos tenemos que llevar. Avancemos, por favor. Hay que tener también una cuchilla que corta, es útil siempre. Nosotros usamos unos cinturones donde ahí tenemos esa herramienta que no pesa mucho y no es tan incómoda. Yo cargo siempre además un martillo porque me resuelve muchas cosas. Hay que también tener una tijera que corta, un exacto, es importante tener un exacto también para salir. Otros usan unas cuchillas, otros tienen tremendos cuchillos especiales, pero que son de casa, pero por lo menos hay que tener un exacto también entre esas herramientas rápidas para hacer este tipo de instalación. Hay gente que se lleva prácticamente una ferretería cuando va a hacer ese trabajo. En su camión usted abre la capota de atrás y eso parece una ferretería. Realmente no requieren tantas herramientas, pero las propias del trabajo ustedes progresivamente la van a ir reconociendo. Bueno, entonces a mí me dan en una hojita unos punticos rojos que me dicen, ahí es donde vas a perforar, ahí es donde voy a colocar la pata, donde va a ir las L's. Y después que tú conectes eso, hagas eso bien y pongas la L, sobre eso es que tú vas a colocar los rieles. Entonces, ya eso trae sus medidas, ya me dice, fíjate, aquí en la parte inferior me están diciendo, mira, te estamos entregando 72 anclajes del medio, te estamos entregando 48 anclajes que van a los lados, tú te tienes que contarlo, te tienes que antes de salir cuenta que realmente todo eso es así. Nos están entregando 22 bases, eso que dice S5 Solar Food, es una vasita cuadradita que es la que primero, que en ese caso se está pegando y se está colocando ahí los tornillos para que la apriete. Bueno, y el stock de los rieles nos están diciendo que son 24 rieles, que son 168 pulgadas, etc. Orientaciones que nos están dando. Avancemos, por favor, Valentín. Bueno, entonces aquí ya nos ponen las cosas milimetradas. Tienen que agarrar, en este caso, disculpen, pero estas son medidas americanas. Entonces usted con su metro de medidas americanas dice, bueno, este punto, porque te hacen la X, te definen cuándo es la X y cuándo es la Y. Entonces usted frente a eso, bueno, mide. Mi primer punto donde yo voy a hacer la perforación es el A, entonces yo le voy a decir que ese es el A4. Entonces hay una distancia entre ese punto y el borde, y una distancia entre ese punto y el borde superior, o el borde inferior, o el borde lateral. Entonces,
Bueno, cuando usted ya tenga esa referencia clara, usted empieza a hacer las mediciones y empieza con su marcador a decir, bueno, aquí va, aquí es, aquí es, aquí es, y a partir de ahí es que ya viene la otra persona que va a estar trabajando con usted. Le dije que estas cuadrillas no pasan de 3 personas, 2 haciendo las instalaciones, probablemente un tercero ayudándole con los materiales, buscando las cosas que se necesitan y también haciendo el trabajo de instalación. Entonces, bueno, una vez que ya se definieron bien los puntos, que se vieron que quedaron bien alineados, es clave que estén bien alineados, entonces se hacen las perforaciones, se instalan esas bases y después que todo está bien ajustado es que se colocan los rieles, que aquí también nos indiquen cómo vamos a colocar esos rieles. Bueno, avancemos, por favor, Valentina. Bueno, también, entonces una vez que ya hemos instalado todo y ya nos toca la etapa de colocar los paneles solares, nos dicen, bueno, mire, pendiente de que ustedes van a hacer arreglos en serie por cada 8 paneles, porque aquí les dicen que van a hacer 6 string. 6 string es que nos están diciendo que vamos a hacer 6 arreglos en serie. Pero para que nos dé 48, entonces tiene que ser de 8 paneles. Entonces nos dice, bueno, el string A, que va a llevar igual 8 paneles, en su sumatoria, él no puede, esa corriente de circuito abierto nos da cada panel, en este caso, por ahí está la especificación, en circuito abierto nos da 43.9 voltios. Entonces, claro, en su sumatoria, él da apenas 439.3, él no llega a los 600 voltios, que es como la medida de referencia de seguridad. Entonces, bueno, son 6, nosotros lo organizamos, ellos incluso te indican cómo es que vas a hacer tú ese stream, de dónde a dónde. No es que uno va a agarrar como loco y va a empezar a agarrar los primeros 8 paneles que encontró, sino ahí te dan incluso una idea de cómo tú vas a organizar esos paneles en el techo y cada stream de dónde lo vas a hacer. ¿Sí? Cómo vas a agrupar cada 8 paneles. Avancemos, Valentina, por favor. Bueno, también ellos, para los electricistas o para incluso los curiosos, te dan lo que llaman un diagrama unifilar. Esto es un esquema de cómo tú vas a hacer el trabajo. Entonces, ellos te dicen, por ejemplo, en la parte de arriba, aun cuando nada más se ven 3 cuadritos arriba y 3 cuadritos abajo, bueno, esos 3 cuadritos representan 8 módulos, que faltaron un problema de espacio. Son 8 módulos en este caso de la empresa que ellos le compraron esos módulos, esos paneles solares, ahí nos están diciendo que esos paneles son de 375 watts. El cuadrito de abajo tiene que ver con algo que ellos llaman los optimizadores. Para algunos de estos sitios se requieren colocar optimizadores porque cuando son diseños pequeños y son cielos que en algunas temporadas no son muy claros, entonces el cliente decide si le coloca sus paneles optimizadores o no. Entonces, porque bueno, eso te trae un costo adicional. Lo cierto es que el diagrama nos dice que una vez que usted ya hizo su arreglo en serie de estos 8 paneles, usted se va a venir con 2 cables, un cable rojo para el cable positivo y un cable negro para el negativo, y aquí están dando unas medidas del cable. Esto es una medida inglesa, que es de número 10 de la AWG, es una medida americana, pues, un tipo. Bueno, pero entonces en América Latina estamos hablando de otro tipo de cables, pero son cables PV cable, y es una decisión ya de usted como instalador, cuál es el mejor cable para hacer esos arreglos en serie, porque solamente aquí es que se requieren los cables PV cable, cuando usted se trae la producción de los paneles solares. Lo cierto es que aquí, en este proceso, todos estos arreglos se vienen en grupos de A3, fíjate, son 6 streams, son 6 arreglos. Bueno, ellos hicieron 3 arreglos, lo están conectando a un panel solar. Ese panel es de una empresa que se llama la SMA, un fabricante, y ellos escogieron en ese panel, que ese inversor, que fuera de 7000 watts o de 7 kilowatts. También hemos conversado acá que estos diseños, lo nominal que aparece en esos rangos de esos inversores, siempre es mucho menos de lo que realmente ellos son capaces de cubrir. Siempre ellos, uno lo sabe ya, el mismo fabricante te lo dice, que está en el orden del 150%. Es decir, que estamos hablando de que probablemente ese inversor cubra mucho más que eso, pudiéramos estar hablando hasta de 9 kilowatts. Por eso es que ellos aún cuando tienen en su entrada 18 kilowatts y a su salida 14, ellos saben que este inversor aguanta esos 18 kilowatts, aun cuando usted sume 7 y 7, queda 14. Pero no, ellos saben que este inversor supera perfectamente
los 9 kilowatts por esa conversión que hemos hablado. Entonces, bueno, en ese diagrama unifilar nos orienta o orienta al electricista qué es lo que le va a llegar a cada panel, porque después ellos van a conectar esos cables que van a llegar a cada inversor y después a partir de ese cableado de conexión del lado, en este caso, el lado izquierdo del inversor, a la salida del inversor, que ya es en corriente alterna, él va a una caja de distribución donde están ya ahí las brequeras, las protecciones, que se llaman, en inglés lo llaman convenio box, es una caja de convicción, que no es más que una caja de metal donde ahí llegan todos estos ramales de cable, pero se simplifican porque a partir de ahí ya salen los cables de lo que son las fases. Pero bueno, eso es un tema para los que deben entender cómo es esta conexión aguas abajo del inversor. Lo cierto es que después de esa caja, de donde está incluso ahí la brequera, en ese convenio box, esa caja de distribución de los cables, de ella es que se va hasta lo que es la cajera, en este caso sí la casa principal. Y ahí en paralelo con lo que viene de la calle es donde se hace la distribución interna y por supuesto esto es un sistema on-grid y él está vinculado después a un medidor bidireccional. Estas son ideas. Igual les prometo enviarles un diagrama unifilar para que el que tenga la curiosidad también tenga el placer de revisarlo y conocer un poquito de esto. Avancemos, por favor, Valentina. Bueno, entonces ella me dice, bueno, ya después que yo tengo el conocimiento, ya me toca instalar los paneles, ya coloqué los rieles, y digo, bueno, ahora me están diciendo que son grupos de 8. Entonces me dice que para el primer grupo, que ellos lo llamaron 1A, entonces yo voy a hacer la unión es de esta manera. Entonces ustedes ven ahí el 1A, ustedes ven que a partir del 1A hacia la derecha es una sola línea verde, así que ellos me están diciendo que usted simplemente empieza a conectar a partir de ese panel en adelante el resto de los paneles, que son 8, y los conecta en serie. Entonces, claro, porque esto se identifica, y después que usted hace ese arreglo, es en serie, ese cable que va a llegar hasta el inversor, otra de las herramientas que tenemos que tener ahí es rollos de tape, es decir, de cinta plástica para electricidad. En Venezuela lo llamamos tape, pero probablemente en México se llama de otra manera, o en Honduras o en Colombia, pero esa cinta plástica para, que se usa para la electricidad, usted tiene que aprovecharse de ella y entonces en la punta de esos dos cables que ya vienen, usted los amarra y con su marcador dice, estos son los dos cables que vienen del 1A. Y después cuando usted hace el otro arreglo en serie del string siguiente, el 1B, usted en esa punta, esos dos cables que ya le va a llegar hasta el lado del inversor, usted agarra su marcador, le pone en su punta, los aprieta bien con el tirro y le deja como una alita donde le dé chance de escribir ahí, este es 1B. Y así hace con todos los arreglos en serie, porque después el primer inversor en su diagrama unifilar le dice que en el primer inversor usted va a colocar los dos cables que vienen del 1A, los dos cables que vienen del 1B y los dos cables que vienen del 1C, por decir algo. Entonces, y usted sabe entonces ¿cuáles son esos cables? Ya usted los deja plenamente identificados, porque no muchas veces el mismo día se hace todo. Entonces, probablemente puede tardar hasta 2 días, porque el equipo eléctrico entra en otro momento, o está ocupado, o no fue esa semana. Entonces, tiene que dejar bien marcado, porque ellos después no van a saber cuáles son esos dos cables de cada arreglo que usted hizo, de cada string que usted trajo cuando hizo la conexión en serie de cada uno de esos grupos de 8 paneles. Entonces, por eso que hablamos que entre esa herramienta, el marcador negro es clave. Yo incluso a veces marco en el mismo cable rojo. Mira, este es el 1A. Y 1A varias veces, porque ha pasado de que se tarda más de una semana, que llueve y de pronto se borra del tape lo que uno escribió, entonces después es un solo enredo que no sabemos. Entonces hay que subirse y hay que chequear dónde viene el cable. Entonces, aquí no, uno se da la tarea de marcarlos bien en varios sitios para que se le sea más fácil, que después va a instalar eso en el inversor. Estamos hablando de todo el arreglo que nos viene en corriente continua de los sistemas de los paneles solares. Avancemos, por favor, Valentina. Bueno, entonces también nos dicen, nos lo entregan. Esto no lo puse yo. Ellos me dijeron, mira, este es el panel que vamos a usar para que sepas cuál es. Normalmente ellos utilizan paneles monocristalinos en esa zona. Les gusta. Y bueno, me lo dijeron y ya uno sabe de qué se trata y me señalaron cuál es el rango.
ya es algo para que lo tengamos, por lo menos se toman la molestia de dejarte alguna información. Yo he estado trabajando en proyectos aquí en Canadá que yo tengo que perseguir a todo el mundo para ver si puedo sacar algún dato de algo, porque ni me dicen nada de nada, porque parece que es un secreto de Estado que usted aprenda de estas cosas. Aquí no, esta gente, por lo menos en los Estados Unidos, fue bastante generosa y nos orientó y nos daba la opción, pues, incluso de revisar concienzudamente el proyecto de punta a punta. Te lo entregaban, todo el proyecto te lo enviaban a tu teléfono o a tu correo email. Avancemos, por favor. Avancemos. Ok. Les decía que se colocaron, para este caso en particular, unos optimizadores de la misma marca del inversor, unos optimizadores SMA. Ustedes saben ya lo que significa el optimizador. Optimiza la producción del panel, facilita también el monitoreo si se requiere, y además de eso, a la hora de una contingencia, si el panel falla, hay un daño, él permite que el resto de los que los participan en esos arreglos siga funcionando. Avancemos, por favor. Lenín, ¿cuántos optimizadores se necesitan en un tendido de 15 paneles? 15, porque el optimizador viene para cada panel. A diferencia que cuando uno va a trabajar con el microinversor, que tiene otra función, aun cuando usted lo ve y quizás si usted no le dice que es un microinversor, usted puede equivocarse. El microinversor es distinto, él trabaja como un inversor pero pequeño. Entonces ya he visto microinversores que pueden incluso, tienen la adaptación para procesar 4 paneles solares, se pueden procesar hasta 1200 watts. He visto ahorita una edición reciente de un fabricante de microinversores, pero no, los optimizadores, uno para cada panel, y esos incluso se calzan detrás del panel, tienen así como unas aleticas, usted lo puede calzar o si no, también tiene la opción, tiene unas perforaciones en una platina de metal que está a los bordes, y usted entonces lo aperna también en el riel y de luego tapa el inversor, el optimizador lo tapa con el panel solar. Es correcto. Avancemos, dígame. Ok, avancemos, Valentina. Bueno, discúlpame ahí, Valentina, para la lámina anterior, para que vean que ahí también me dijeron cuál inversor estamos utilizando. Ese es un inversor de la SMA. Fíjense que aquí me señalaron ellos mismos que el inversor que estamos usando es para 7 kilowatts. Ellos pudieron haber comprado el de 7.7 para estar más cerca de, pero ya saben, ellos están ya bien informados, tienen el conocimiento de que no hace falta porque igual iba a cumplir los requerimientos. Avancemos, por favor. Bueno, ahí también en la última foto les puse, esos son los, cuando ya conectan a los inversores en la pared. En este caso, el deber ser que los inversores, que en este caso son para tecnología off-grid, que vienen diseñados, tienen la tecnología para aguantar cualquier intemperie, son sellados herméticamente, etcétera. Siempre, como todo, se recomienda que tienen que estar muy cerca de donde usted tiene sus paneles solares, porque mientras más distancia hay, siempre hay más pérdidas por los cableados, etcétera. Y bueno, la conexión de este tipo de sistemas es sumamente sencilla, casi es un kit y pop. Es decir, más complicado es armar un mueble de esos chinos que uno a veces tiene que armar en su casa que conectar un inversor de esto, que es sumamente sencillo. Pero bueno, en el caso de Estados Unidos y aquí en Canadá, usted requiere estar licenciado para hacer conexiones al inversor. Por lo menos la conexión al inversor no es nada complejo. De ahí en adelante, que usted tiene que asegurarse, hacer las protecciones, y de ahí sacar las líneas, que son las fases, y de ahí irse hasta la precarga principal. Por supuesto, tenemos que apoyarnos en alguien que tenga el conocimiento, pero ya estamos hablando de alguien que sepa normal de instalaciones eléctricas. Bueno, avancemos, por favor. Este cable, bueno, otra cosa ahí también que nos los ponen, estoy textualmente colocando lo que a mí me dan de instrucciones. Me dicen, mira, aquí hay unas etiquetas, y me dan una bolsita de etiquetas, que son adhesibles. Usted tiene que colocarle a cada equipo, después que lo instalen, estas etiquetas, porque es una norma de seguridad. Entonces, incluso cuando viene estos proyectos, a la final, el visto bueno lo da el inspector de la ciudad. El inspector que tiene la ciudad define si cumplimos con las normas. Fundamentalmente ellos se afincan con el tema eléctrico. La parte mecánica no es su principal interés. Y entonces, en una de esas cosas que son claves es que tienen que estar las etiquetas. Entonces, en cada inversor, en este caso usamos los inversores, me dice que tengo que utilizar esta etiqueta que habla sobre lo que se está produciendo ahí. Estas etiquetas se mandan a hacer en función de cada proyecto. No es que usted va a ir a una tienda y dice, dame unas etiquetas de este tipo. No,
Estas etiquetas ya vienen en función de lo que usted diseña, que deben decir las etiquetas como un estándar de lo que tienen que decir las etiquetas. Entonces, son unas etiquetas de advertencia, dicen a qué se van a exponer los riesgos, porque finalmente, aunque son instalaciones muy seguras, son operaciones muy seguras, ahí se está manejando muchos voltios. Entonces, las tuberías de conduit, las puertas de los inversores necesitan tener esas etiquetas. Son como 3 etiquetas en cada inversor que hay que colocarle. También donde va la caja de combinación de los cables, lleva su etiqueta. Todo lleva ahí su etiqueta bien, una señalética clave para que la gente tome las advertencias o se alerte ante lo que puede ocurrir si destapan o tocan ese tipo de cajas o de inversores. Que por cierto, esto es un adhesivo, porque se supone que duraba 25 años, demasiado fuerte. Yo he estado, una vez cuando llegué, un señor me dijo, instala aquí esta etiqueta. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer este lado y tú así. Cuando me di cuenta, el señor las puso tocho ahorita, entonces me dio como pena. Entonces yo traté de moverla así, imposible, no se mueve. Entonces ya, por supuesto, siempre uno busca que sea de manera más ergonómica, que sea de manera más presentable y que tú no te estés yendo por un lado o por el otro. Este señor no le paraba eso, pero yo sé que eran cosas de él, pero en general hay que hacerlo de la manera más correcta. Avancemos, por favor, Valentín. La próxima, bueno, y también en ese mismo proyecto me entregaron algunas consideraciones generales, cómo se conectan cosas, para que lo tenga presente. Es decir, no tenga yo posibilidad de decir, no lo hice porque no lo supe. Aquí todo me lo entregaban para que yo reconociera y me acordara cómo se hacen las cosas. Avancemos, por favor, Valentina. Bueno, entonces finalmente aquí estamos haciendo el doble chequeo. Después que todo esté instalado, viene esa etapa del doble check. Hay que ir punto por punto, chequear que todo esté en orden. No hay que pasarse tampoco porque entonces en ese doble chequeo a veces rompemos el MICLAN y entonces es un dolor de cabeza volver a poner otro. En algún momento, esto porque aquí son 4 paneles y no es tan grande, pero por ejemplo, a veces si se rompe uno en el medio, bueno, ni modo, hay que salir gateando, caminando arriba del panel por un ladito por los marcos para entonces hacer la corrección, pero igual es mandatorio hacer el doble chequeo cuando usted está instalando los paneles solares. Avancemos, por favor. Bueno, así quedó cuando ya finalmente terminamos el trabajo y ahí pudimos sacar el camión que estaba ahí, tenía días en esa parte anegada. Avancemos, Mafio, por favor. Valentina, por favor, disculpe. Bueno, el otro caso de estudio es muy similar a este, pero en este caso no es el techo metal. Esto es un techo asfáltico, pero también hay techos, pues, se han hecho trabajos en techo en teja, pero el principio es el mismo, o se han hecho trabajos en cualquier otro tipo de techo. El que sea, ya hay los anclajes especiales. En este caso la diferencia era que el anclaje, en la parte de abajo, el anclaje era también asfáltico. Era un recuadro asfáltico que venía aparte, por separado, que eso entonces garantizaba de una vez ya que no pudiera haber algún tipo de filtración. Esta era una oficina del gobierno estatal, ¿no? Y bueno, prácticamente nueva. Entonces hay que ver la cara todas las perforaciones que le tuvimos que hacer para colocar este sistema. Entonces esto tiene que quedar de verdad extremadamente blindado, porque imagínate una casa nueva y de pronto tenga 400 perforaciones y que cuando venga una lluvia se filtre. No, sería terrible para nosotros. Avancemos. Entonces este es una visualización rápida que vamos a hacer de una instalación encubierta con tejas asfálticas. Avancemos, por favor. Igual me entregaron una primera hojita, me dicen ahí, mira, son tantos paneles que vas a utilizar, tienes una producción en corriente continua, tienes una producción que te va a ir después en corriente alterna, tienes una orientación, aquí me parece que la letra está un poco pequeña, pero creo que ahí da la orientación 270. Entonces, bueno, ya usted sabe que si usted se coloca en el norte, el primer cuadrante es 90, el segundo cuadrante es 180, el tercero 270. Entonces, estamos hablando que ahí íbamos a mirar para el este, porque el primer cuadrante es norte, oeste, sur, este. Entonces, bueno, ya sabemos que Sí. en la casa, por la posición de la casa, teníamos que entonces orientar hacia el este, donde íbamos a colocar nuestros parrillas de paneles solares. Avancemos, por favor. Ahí nos daban el sitio de referencia. Avancemos, vale, por favor.
Bueno, igual, como les decía, aquí se requiere entonces la alianza para medir exactamente. Esto es un trabajo que se amerita tomarlo con calma porque hay que crear bien los anclajes, estar bien seguro que están en la posición que es. Aquí no puede haber ningún falla. Igual hicimos, ahí llegamos con un camión bien temprano en la mañana y un carro aparte. En el camioncito venían todos los paneles solares, venían todas las herramientas que íbamos a utilizar, todo lo que se requiere pues, para hacer la instalación. Igual nos entregaron dónde lo vamos a hacer, la orientación de cómo, fíjate dónde está el norte para que vean en qué parte de la casa que íbamos a comenzar a hacer la instalación, y también nos dijeron cuántos elementos constructivos íbamos a utilizar. Entonces, yo en ese momento me tomé la molestia y efectivamente conté. Esas cajas vienen creo que con 25 piezas, cada cajita de esas. Entonces, aun cuando es 46, yo sé que nos traíamos 2 cajitas, ya teníamos entonces probablemente un poquito más, que siempre hace falta porque a veces la rompemos por los sobretorques. Bueno, entonces ya uno contabiliza que todo esté en orden, ya trajimos las herramientas que eran y comenzamos ese trabajo, por cierto, un día lunes. Avancemos, 28, por favor. 28 Digamos, paneles. diga, Oscar. 28 paneles, ¿no? 29, 28. Sí, sí, son 28 paneles, creo que lo veo aquí. Sí, yo lo Entonces, estoy bueno, viendo. aquí nos dan el planito donde nos dicen dónde vamos a hacer las perforaciones, nos indican las medidas. Entonces tenemos que, con la debida calma, con los puntos referenciales de los bordes, poder medir con nuestro marcador, decir exactamente dónde van y empezar a colocar las bases, que sobre esa base sí que vamos a instalar las L. Y después cuando ya tengamos ya esa L instalada, que hay una orientación para las L. Eso incluso ahí nos lo indican. Y después ahí colocamos los rieles, los apartamos, todo tiene que quedar bien alineado, es clave. Todos tienen que tener la misma altura entre el piso y el riel, no puede quedar en una parte del riel más pegado al piso que en el otro lado. Eso se toman el tiempo. Yo me acuerdo que ese señor que estaba ahí al principio de la foto, él era muy acucioso y a veces se tardaba más de la cuenta en el día, y a mí a veces me preocupaba porque decía, oye, ¿por qué pensar esta persona, el dueño de esta empresa, de este contrato, que no estamos tardando de más porque a nosotros nos pagan por hora? Pero es que este señor se tardaba porque al principio yo no lo entendía y me disgustaba, pero después me di cuenta que hacía lo correcto. Él se cercioraba exactamente que esto quedara impecable y que todo se hiciera como se tenía que hacer. Avancemos, vale, por favor. Bueno, igual aquí nos me dijeron, bueno, una vez que usted conecte estos anclajes y conecte ya los rieles, ya sabe que tiene que hacer estos strings. Aquí me están diciendo que son 3 strings, y me están diciendo, bueno, ¿cómo los voy a colocar? Entonces me dicen que agrupan de esta manera. Entonces, bueno, de esa forma ya sabíamos cuando empezamos a colocar los paneles, eh, ya sabíamos que teníamos cómo iba a ser el orden para hacer la conexión en serie. Avancemos, por favor. Vale. Bueno, aquí también, aquí hay un elemento también interesante, creo que lo tocaba ahorita con el tema del optimizador. Estos son sitios donde son normalmente en muchas épocas del año el cielo es nubloso, entonces ellos piden que aceptan porque coloquemos optimizador. Estos optimizadores tienen una etiqueta. Y entonces usted tiene que, cuando usted ya tenga su arreglo en cómo va a colocar cada grupo de los paneles en serie, usted va colocando entonces también el optimizador. Pero entonces cada vez que usted coloque eso, usted le tiene que quitar la etiqueta al optimizador y pegarla en una cuadrilla, en una hojita que te dan, donde usted dice, este es el optimizador número tal. ¿Okay? Y está en el primer grupo que se organizó, e incluso está en esta posición. Entonces, ya, porque cuando se trata de monitorear esto a futuro, a la hora de que un panel no esté funcionando bien, ya saben cuál es el optimizador, que nos va a dar un registro exacto de ese panel. Entonces, por eso es que esto es un trabajo muy meticuloso, porque a cada uno de estos optimizadores que instalamos aquí y los que instalamos en cualquier lado, teníamos que, una vez instalado, definiendo ya en qué grupo de paneles iban a estar según los arreglos en serie, le tenemos que quitar la etiqueta y pegarlo en una hojita e identificarlo cuál es ese panel en ese arreglo. O incluso
a veces ni siquiera nos daban los ítems y teníamos que hacer un esquemático a mano diciendo, bueno, aquí donde están, o incluso lo que ustedes lo que ven que nos entregan, cuando nos señalan, este es el arreglo, ahí mismo pegamos la etiqueta. Ahí había el espacio y pegamos la etiqueta en cada uno de esos lugares. No se puede pasar un momentito, vale, a la página que estaba antes de esta, para enseñarle, no antes, la que estaba antes, please. Bueno, aquí, fíjate, la etiqueta es más o menos de ese tamaño, entonces uno tiene que agarrar la etiqueta y decir, bueno, coloqué el optimizador en este panel que dice 1 a 1. Entonces, de una vez ahí le ponía yo la etiqueta de ese optimizador. Y así con cada uno. A la hora de hacer un monitoreo, ellos dicen, bueno, el panel de la esquina que está dañado, bueno, hacerlo 1 a 1. Y de una vez buscan el inversor, el optimizador, que es el que hace monitorear cómo funciona, y de una vez nos da toda la historia y nos dice cómo está funcionando dicho panel. Bueno, avancemos, por favor, Valentina. Bueno, ya creo que ahí estamos llegando ya al tema de, bueno, ustedes ven aquí que aquí igualito nos indican cuál es el panel. En este caso, bueno, es un super panel, estamos hablando de 400 watts. No, pero en este caso no, él llegaba hasta 400 watts, pero en este caso era de 375. Aquí está señalado cuál es el panel. Sigamos, por favor. Aquí también estábamos hablando de 10.5, algo así de, avancemos, por favor, con, bueno, aquí son 19 paneles, la regla, la letra está pequeña. Entonces, aquí nos daba que para ese arreglo estábamos utilizando 10 paneles en serie que en su sumatoria en corriente abierta, circuito de corriente abierta, daba 553, es decir, que no superaba los 600 voltios. Y el otro de 9 daba 428. Bueno, el que hizo el diseño, nos dijo, van a juntar 10 paneles en serie y van a juntar 9 o los otros 9 paneles en serie. Avancemos, vale, por favor. Igualito, aquí nos indican cuál es el optimizador que estamos utilizando y que sepamos, como ya uno sabe cuál es y es el que más usan, ya no sabía cómo son sus aplicaciones, cómo él se calza detrás del marco o cómo tenemos que calzarlo en el riel si hubiese hecho falta. Avancemos, por favor. En este caso, yo mismo me dediqué a calzar esos optimizadores detrás, en una esquina de cada, incluso te indican de qué lado de la esquina tienes que calzarlo. No es que vas a poner que calzar en cualquier lado, te dan una orientación. Y bueno, ahí en ese caso, estamos hablando de 10 kilowatts, pero están hablando de que en la salida daba 7 kilowatts, y entonces asumo que estuvieron usando inversores de probablemente de 3.5 que tenemos, sí, de 3 o de 3.8 para dar los 10, para garantizar pues, los 10 kilowatts que debe administrar ese Sony Boy. Esta serie, la Sony Boy, a mí me agrada mucho. Yo en algunos diseños en Latinoamérica no lo puedo usar porque ellos en algunos sitios no dan el servicio técnico. Entonces, el cliente hay que también dejarle todas las coordenadas, porque a la hora del día de mañana hay una necesidad de revisar algún equipo de esto y tiene que haber un soporte técnico cerca, en el puesto. Entonces, donde me han dicho que no pueden dar soporte técnico, yo ahí no trabajo con ellos porque tengo que trabajar con los que están en el sitio, porque el cliente pasa a ser después el custodio de todos estos equipos y a la hora de cualquier necesidad, él sepa quién va a llamar. Avancemos, por favor, Valentino. Bueno, entonces ahí finalmente te entrega los últimos detalles para que no tengas dudas cómo hacer tu trabajo. Si no hay forma de decir, no lo sé, no lo supe hacer, no tengo idea, tienes que hacerlo y para eso están estas guías de instalación que son muy amenas, son muy sencillas de orientarnos. Avancemos, por favor. Bueno, ahí también nos decía, en este caso, ellos querían que el inversor no estuviera afuera, sino estuviera dentro. Entonces, ahí se aprovechó una instalación que se hizo y entonces el cableado entraba y se hacía la conexión interna. Pero es una decisión de ellos, es una medida de gobierno. Usted puede instalarlo, ellos vienen para resistir cualquier intemperie, pero igual es una decisión del cliente si desea que el equipo esté adentro de la instalación. Avancemos, por favor. Bueno, ahí finalmente pudimos instalar nuestros paneles. Cuando hay que hacer alguna corrección en algún sitio de eso, bueno, tenemos que salir a montarnos y a caminar arriba de ellos, no queda de otra. Siempre con cuidado,
yo lo que hago es que gateo, a mí me da temor porque aunque ellos vienen, uno cree que son extremadamente frágiles, no es tanto, pero hay que cuidarlos porque realmente eh, ellos no vienen diseñados para que usted esté caminando arriba de ellos. Bueno, aquí tenemos entonces unos puntos gruesos, una línea gruesa, el papel del instalador. El trabajo es muy sencillo, de baja complejidad. Eh, como hemos dicho, estos son sistemas que son también ergonómicos, le dan belleza a esos techos, son prácticamente unas vallas permanentes. Muchos me han preguntado, pero cuando usted hace esa instalación, ¿eso protege el techo? Por supuesto que protege el techo, porque la irradiación que les llega al panel, y entonces eso deteriora menos las coberturas de los techos en los años venideros. Sí, tiene sus ventajas, pero como hemos dicho, esto hay que hacerlo bien, que quede todo bien alineadito. Es indebido que usted vea un panel más alto que el otro. Para eso hay que tomarse el tiempo y usted tiene que ser el que va a ser el instalador, tomar las precauciones para hacer su trabajo de la manera más correcta. Y el que va a ser el empresario, por supuesto, asegurarse que quienes van a estar haciendo este tipo de instalación tienen el debido conocimiento, o hay que tener a alguien que permanentemente esté entrenando como el jefe del equipo a todos, para que progresivamente el know-how se sociabilice y todos también hagan su trabajo. Este es un trabajo muy disciplinado, aquí no es tiempo para hablar mucho, uno llega haciendo las cosas, colocando las herramientas donde van, los rieles donde van, los accesorios donde van, y después cuando ya se están colocando los rieles, inmediatamente empezar a subir los paneles. Algunos, para subir los paneles hay muchas maneras, ya hay unos equipos que usted los coloca en una especie en la misma escalera que usted va a usar, ya hay unos equipos que sacan las escaleras de aluminio, y entonces usted los controla y él va subiendo con un ascensorcito y le lleva los paneles. Hay otra gente que no, que va ahí una vez y busca entonces un equipo de esto, probablemente de estas maquinarias, un mini loader, entonces ponen ahí, entonces lo suben y hay formas. Hoy, otros que ni modo, depende de donde estemos, tenemos que hacer fuerza y llevarlos. Pero bueno, tiene sus maneras, es muy sencillo de hacerlo y yo les recomiendo que no pierdan esta experiencia, es una gran oportunidad, son trabajos de baja complejidad y si desean tener relación con nosotros en el presente y de aquí en adelante, así sea para tener un amigo para conversar del tema por la vía de ese WhatsApp, con mucho gusto lo hacemos. Por supuesto que nos gustaría que hicieran cosas con nosotros, que fueran emprendedores, que desarrollaran proyectos en su sitio donde están y que nosotros pudiéramos hacer estos proyectos con ustedes, que sean socios. Pero igual, si no es así, donde sea, si ustedes tienen el interés de seguir en este tipo de oportunidades, podemos hacer ese WhatsApp, que de hecho lo tenemos. Ahorita tenemos como unos 25 WhatsApp de toda esa gente que se nos ha incorporado. Alrededor de nosotros hay como un poquito cerca de unas 2.000 personas que están interactuando en este tema. Y por supuesto nosotros nos agrada mucho pues, aumentar nuestras relaciones porque muchas son que se pueden ampliar desde el punto de vista comercial. Hay mucho que hacer en Colombia, hay mucho que hacer en México, mucho que hacer en Honduras. Hay mucho que hacer en América Latina y en el mundo en este tema de lo solar. Entonces, mientras más sepan de esto y mientras más vayan cerrando la brecha, por supuesto, más seguros se van a sentir. Pero si nosotros podemos seguir colaborando en el tiempo, que ustedes se sientan seguros con esto, mira, no lo duden, lo vamos a hacer además de manera desinteresada, con todo el aprecio que se requiere al respecto. Bueno, entonces, quiero preguntas y respuestas, quiero escuchar opiniones, porque Oscar me decía que estaba un poco lento. Bueno, Oscar, ¿qué nos tienes entonces? Ya aquí yo he llegado al tema. He cerrado ya con esta lámina el punto de las instalaciones mecánicas de estos sistemas solares. Bueno, fíjate, aquí tengo una pregunta de Jader. Para el caso de los microinversores, ¿van instalados en conjunto con los paneles del tejado o ellos van así tipo inversores normales? No, los microinversores se instalan, bueno, habrá modalidades, porque si usted va a utilizar un microinversor que acepta 4 paneles,
Entonces, usted tiene la posibilidad, porque el microinversor tiene como unas aleticas igualito al optimizador, que usted lo puede calzar detrás de un panel. Lo que pasa es que hay microinversores para un panel, pero he visto ahora microinversores que también auxilian a dos paneles. Entonces, asumo que o lo colocan en el riel y lo tapan con uno de los paneles, o lo colocan en alguno de los paneles, igual le hacen la extensión, porque eso es en serie, con el otro panel. Pero también he visto una nueva edición de microinversores que aceptan hasta 4 paneles. Entonces, bueno, el microinversor tiene la facilidad en sí mismo de poderse adaptar y colocarse detrás del marco de uno de los paneles o en uno de los rieles. O si hay la distancia, usted considera que usted prefiere es, tenerlo bajo su propio resguardo y no debajo de un panel, bueno, entonces usted sabrá que tendrá que hacer algunas líneas accesorias con estos conectores MS4 para hacer unas extensiones y poder tener su inversor en otra parte. Pero esos microinversores vienen diseñados a resistir cualquier inclemencia climática y todos están en el mismo sistema como se instalan los optimizadores. Todos vienen para ser instalados detrás de los paneles solares. Entiendo que ha habido poca pregunta. Eso me dice a mí, como muchos años dando clases, o estuvieron o no saben muy bien o están un poco perdidos en el desierto. Pero bueno. Bueno, con el tema de las baterías, yo les voy a enviar unas láminas para que se vean el cálculo más sencillo. Porque este diseño que está ahí lo hizo un amigo que es un apasionado del tema, y entonces él lo hizo como para cada marca, ¿no? O hizo algunos ejemplos. Ese fue Pero Ricardo. sí, pero en este caso yo les voy a enviar algo, el estándar, pues, de cómo se calcula indistintamente de la marca. Ustedes, Sí, lo para de que la batería calculen, no es, lo de la batería no es una cosa tampoco dificilísima, no lo es. sí, sí, y para el resto de cualquier otro de los componentes, en el caso del regulador, bueno, ahí hay unas fórmulas básicas, pero como le dije, hoy en día esos equipos ya vienen integrados dentro de los inversores de nueva tecnología. Entonces, bueno, esa es la tendencia, pero es posible que exista algún regulador chiquitico para alguna solución pequeña de 300 watts, algo así, para darle, alimentar unos bombillos, etcétera. Pero hoy ya cuando son propuestas más profesionales, más residenciales, el inversor no se usa, aun cuando usted tenga el sistema off-grid, ya está incorporado en el, además, hasta mejor, porque usted lo protege, hay más protección. Bueno, mira, aquello te pregunta de Jader, ¿cuál es la ventaja de estos microinversores con respecto al área de instalación? ¿Por qué utilizar microinversores y no un inversor normal? Es una buena pregunta, y estoy muy agradecido por esa pregunta. Aquí, aquí el tema es que hoy en día ha avanzado muchísimo el tema de los microinversores. Yo me he sorprendido porque el microinversor nació como una necesidad donde cuando usted no tiene esa facilidad, como en el caso de esta instalación que hemos hecho acá, de poder espaciar un grupo de paneles, porque usted su casa es irregular, usted vive en un ático, usted lo que puede sacar es un panel en un lado y en el otro lado de la ventana otro panel, así que la cosa se hace un poco más complicada y que usted a lo mejor no necesita, o si necesita más potencia para funcionar su casa, usted tiene que optimizar lo que tiene, pues, el espacio que usted disponga. Entonces, de ahí fue la ciencia de los microinversores. Salen a resolver que usted puede en un lado colocar un panel y en otro lado puede colocar otro y él igual ya está funcionando. Entonces, bueno, yo pienso que, pero igual he visto ya microinversores colocados, agrupados en paralelo y que te resuelven, te hacen soluciones, incluso soluciones mayores en el tema residencial. Es decir, que si son una solución, y ya fíjate que ya van hasta aceptando 4 paneles, es decir, que usted de pronto tiene 3 microinversores que aceptan 4 paneles, que aceptan a 1200 watts cada microinversor, entonces usted a lo mejor con 3 microinversores en paralelo, porque como hemos dicho, los inversores no reciben todos juntos, sino se distribuye la carga, usted ya puede tener una solución. Y lo más versátil de eso es que los microinversores son muchísimo más económicos que cualquier propuesta estándar en sistemas on-grid.
Entonces, bueno, es una decisión, es unas cuentas que hay que sacar y tiene que ver también con el tema de los espacios. Entonces, hay que estar abierto a cualquiera de estas nuevas tecnologías porque, bueno, están dando respuesta. Hoy en día cada vez más gente utiliza microinversores y hacen arreglos extraordinarios, arreglos en paralelo. Yo pensaba que, es decir, que salieron a darle la pelea a los microinversores centrales, o los Enredo, los de String, los que ya todos conocemos, porque, bueno, es para darle facilidad al que no tenga también oportunidades de un techo como el que estamos viendo en este momento. Edilberto pregunta, perdonen, no me quedó claro cuando dicen que un arreglo tiene X kilowatt P o tiene X kilowatt sin P. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, muchas gracias. Esa pregunta es muy interesante, que yo la vine a precisar. ¿Cómo se llama el señor que me preguntó? Disculpen. Edilberto Rodríguez. El señor Edilberto, siempre con sus buenas y precisas preguntas. Bueno, Edilberto, fíjate, eh, cuando nosotros estamos aquí instalando estos sistemas en el norte, lo que viene de los paneles solares nosotros lo llamamos DC. Si ese es watt DC, si esos son 5 kilowatts DC. Y lo que sale del inversor, nosotros lo llamamos, si es 4 kilowatts, 4 kilowatts AC. Pero entonces en el lenguaje español, en el castellano, entonces aquí para identificar lo que te viene en los paneles solares, no te le colocan DC, sino te le colocan es P. Entonces ellos te lo ponen como, la P significa pico, y te están diciendo que se supone que ese arreglo, que es un watt pico, es decir, que ese arreglo es que a máximo potencial, es decir, porque lo están asociando a las horas pico. Cuando ocurren las horas pico, que son las horas de máxima irradiación perpendicular en el panel, es cuando el panel produce todo lo que dice que él es. Entonces, bueno, asociaron la P del pico y se la pusieron al W. Entonces es como para decir que donde está la máxima producción, eso es lo que salen de los paneles solares. Después en un momento le pregunté a alguien, un chileno, ¿pero qué es esa P, chico? Y dice, no, esa P es de panel. Bueno, no es cierto que es la P de panel. Por supuesto que es bien asociado cuando tú le colocas P de panel, pero viene por el tema de las horas pico y, bueno, ¿quién es el que te trae, te produce la mayor, te hace la producción máxima? Bueno, lo que viene la corriente, lo que viene de los paneles solares. Entonces, bueno, ese watt P es lo mismo que nosotros decimos watt DC, ¿sí? Lo que nos viene de los paneles, que es lo que llaman la potencia. Entonces después, lo que nos vienen los inversores, ya en AC, lo llaman energía, que también a mí me tenían enredado, pues dicen, no, mira, eso es potencia, eso es energía. Y no, tú usas watt P para potencia y tú usas ya el watt solo cuando es energía. Entonces, bueno, resulta que te dejan el watt solo cuando se asume que es lo que ya está saliendo el inversor, que es ya la corriente alterna. Entonces, ese watt solito. Y yo tengo un amigo que hace diseño, él me dice, chico, yo para evitarme enredo, yo aquí en castellano, yo pongo a la salida del inversor, que es donde puede haber la mayor confusión, yo pongo CA, corriente alterna. Entonces él pone watt, CA, corriente alterna. Y él deberá, siendo consecuente, él deberá colocar entonces watt CC, que es el de los paneles, watt de corriente continua. Pero aquí a alguien se le ocurrió y quedó ya como una regla que cuando usted, todo lo que sale de los paneles, antes de entrar en el inversor, en castellano lo llaman watt P. Ah, bueno, está bien. Andrés Lozano pregunta con respecto al tema del mantenimiento preventivo. Bueno, muy interesante, muy interesante. ¿Quién hizo esa pregunta? Andrés Lozano dice, ¿cuál de los componentes del sistema es el de mayor cuidado? El inversor. Bueno, muy agradecido. Fíjate, es muy interesante esta pregunta. Y además esto le da a ustedes también una oportunidad en lo inmediato de ofrecer su servicio de mantenimiento preventivo o correctivo. Depende de lo que ustedes se especialicen o depende de lo que más les ha gustado. Pero ahorita en la arrancada, ustedes llamen mañana, ya pueden ustedes sacar una tarjetita y ofrecer el servicio de mantenimiento preventivo. ¿Qué es ese mantenimiento? Bueno, fundamentalmente la limpieza de los paneles solares. Esos paneles, si tienen capas de polvo, en esos momentos dejan de ser, no producen su máxima
capacidad, no tienen ese QAP que nos están hablando o ese máximo, esa máxima potencia cuando tienen la mayor irradiación solar. Sí, Entonces, la P de pico. Sí, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que hay que, cuando ustedes vean unos paneles instalados en cualquier sitio, hay que presentarse y decir, mire, yo soy un técnico de instalaciones solares, yo tengo conocimiento de esto y le ofrezco mi servicio para hacerle mantenimiento a sus paneles. ¿Y cuál es ese servicio? Hermano, lleva una manguera y pegarle el chorro de agua a los paneles y escurrirlo como cuando usted limpia probablemente el parabrisas de su carro. Tener algún elemento que no vaya a rayar el panel, que le garantice que usted escurra el panel. Esos paneles no hay que meterle jabón. Hay gente que inventó algunos aditivos que no afectan el vidrio del panel, pero es limpiar prácticamente un vidrio. ¿Cuál es la mejor manera de limpiar un vidrio? Bueno, aquí se curan en salud, no recomiendan utilizar ningún tipo de detergente porque el detergente te deja la huella. En algún momento, si no lo sacas bien, si no es el panel que está lavando, le puedes dejar la huella al otro. Entonces, cuando tú dejas una huella, ya tú dejas una sombra y ahí esto está impactando en esa producción óptima que puede tener el panel. Entonces, la recomendación es, a menos que exista un aditivo súper profesional, aquí es pura agua. Y tú no vas a utilizar no necesitas un hidrojet porque puede romper el panel. Una agüita que usted le ponga de una manguera, que usted pueda tener pronto una bombita que prende un equipo ahí generador de gasoil, de gasolina, en su camioneta o en un trailer que lo quiera mover, o simplemente que se cerciore que donde usted va a estar tiene la manguera lo suficientemente larga para que pegarlo directamente al chorro y usted se sube con otro señor que lo ayude, o si desea hacerlo solo y usted limpia sus paneles. Tengo un amigo que en Florida les contaba, ahí pues, el vecino tenía su equipo, se trajo una escalera, se montó, eran como 20, 30 paneles y le cobró $120. Me dice, bueno, yo le cobré por el trabajo, yo no le cobré por panel. Y me dice, ¿y cuánto tiempo duraste limpiando esos paneles? Me dice, 20 minutos. Así que lo que sospecho es que lo que le pegó a la manguera y se acabó. Bueno, eso es válido porque normalmente en muchos estados donde estamos son vientos muy arenosos. O ahorita con la arena del Sahara que ha inundado buena parte de América que nos ha venido del Pacífico, muchas de estas instalaciones se han llenado de esos polvos. Entonces, eso amerita, por lo menos, mira, en condiciones mínimas, por lo menos 3, 4 meses limpieza de esos espacios. Hay gente que los limpia incluso toda la semana. ¿A qué hora se limpia? Bueno, se recomienda no hacerlo donde usted tenga las mayores horas de irradiación, o lo hace muy temprano en la noche, muy temprano, perdón, en el día, cuando apenas tenga usted claridad para que usted se fije lo que va a hacer, por supuesto, o al final de la tarde cuando la producción es menor. Igual hay bastante literatura para eso. Y bueno, yo aquí para cumplir lo que pienso que no hemos cumplido, estoy anotando, les voy a enviar información para el mantenimiento de los módulos, en principio. Módulos, mantenimiento. Lo otro es que, ¿dónde más hacemos mantenimiento? Como dice Oscar. Bueno, los inversores. Los inversores, hay que leer las especificaciones de lo que tiene el equipo, entonces ellos mismos dicen qué mantenimiento hay que hacerle. El mantenimiento es tan simple como en las rejillas donde están donde sus ventiladores, limpiarlos para que no tengan polvo, chequear las conexiones, es decir, aprender a leerlo a los inversores, a ver si puede tener algún tipo de algún desajuste. Y como usted ya sabe que hay unos fabricantes que en ese sitio tendrán soporte técnico, usted puede hacer cualquier consulta, entonces usted puede perfectamente ofrecer el servicio de limpieza de los paneles y el chequeo periódico de sus inversores. Y ahí tiene manera como tasar. Yo le decía, si usted saca la cuenta, yo tengo un amigo que en Chile me dijo, cuando me escuchó hablando y nos escuchó hablando de este tema, y hablamos un poquito más sobre qué se puede hacer, y una vez fue y le ofreció eso a otra persona que tenía unos paneles que eran mucho menos, me dio cosa, pero bueno, me tuve que subir al techo, me tuve que llevar el agua, le cobré $80. Entonces, bueno, un amigo allá en San Francisco, en California, me dice que él con su hermano, cuando no instala los paneles, va ahí donde ve granja, donde ve todo, va y ofrece la hora $64, la hora de limpiar los paneles. Entonces, bueno, estamos hablando de mercado americano, que probablemente es distinto, pero usted quita un 30 o un 40% de cualquiera de esas tarifas y perfectamente la puede ofrecer en cualquier país de Latinoamérica.
¿Alguna otra pregunta? ¿Se acabaron las preguntas? No, aquí estoy, aquí estoy. En cuanto a captación de energía y eficiencia, ¿se recomienda inversor central o microinversores? Hombre Carrasco de México pregunta eso. Interesante, compañero. Hombre. México. Sí, México lindo. Bueno, fíjese, aquí tiene que ver mucho con lo que es, en principio, el espacio que se disponga, porque por supuesto, todos tienen su valor, todos tienen sus fortalezas. Los inversores centrales, por supuesto, son la mejor solución que hasta ahora en el presente para estos diseños estándar existen en sus distintas modalidades. Pero, como hemos dicho, los microinversores empiezan a cruzar la línea, empiezan a hacer ya toda una tendencia, porque son mucho más económicos pues, que cualquier inversor central. Entonces, usted sabe que los inversores on-grid son los más costosos, son los más costosos del mercado. Entonces, estos inteligentes que diseñaron los microinversores salieron a disputarle el mercado a estos fabricantes de inversores on-grid. Entonces, ese microinversor vale la pena estudiarse, vale la pena saber de todas esas bondades y entenderlo, porque entonces usted puede hacer soluciones pequeñas on-grid, que no es fácil, porque nosotros a veces estamos haciendo kit on-grid para 1 kilowatt, por ejemplo, y al principio teníamos que irnos con una propuesta de un inversor de 3 kilowatts, porque es que no, los fabricantes no tienen inversores on-grid de 1 kilowatt o de 1,5 kilowatts. Muy pocos fabricantes. Después que descubrimos que el microinversor está ahí presente y tiene los mismos, ya estamos planteándonos y ya ustedes empiezan a ver incluso en el mercado kits solares on-grid, ¿sí? para bajos consumos con microinversores. Entonces, por supuesto, te metes en la pelea porque estamos hablando de que un microinversor en nada se le acerca a un inversor estándar. Y cuando usted va a hacer un sistema, por ejemplo, un arreglo para 1 kilowatt, 2 kilowatts, usted perfectamente trabaja con 3 paneles. Usted no necesita trabajar con una gran cantidad de paneles. Entonces, nosotros en muchos arreglos habíamos en el pasado tenido que usar inversores de 3 kilowatts porque no teníamos cómo llegar al kilowatt. Entonces colocábamos 3 paneles solares que nos sumaban en su watt 1000 watts, pero teníamos que morir con un inversor de 3 kilowatts porque no hay inversores para on-grid de 1 kilowatt o no todo el mundo los tiene. Entonces aquí no, aquí ya la ecuación está resuelta. Usted tiene una opción con un microinversor que por supuesto es muchísimo más barato que el inversor estándar. Muy bien, muy bien. Vamos a la otra. Muy buena. Rolando Gaona pregunta, ¿no? Ah, pero bueno, sí, está claro. Dice aquí, la forma de instalar los paneles horizontales o verticales pues buscando la dirección del OSIMI. No, bueno, lo que establece el OSIMI en base a los grados, pero ajá, pregunta si se colocan horizontales o se colocan verticales. Sí, bueno, realmente es una decisión más de diseño, más de cuántos paneles te caben de una manera de o de cantidad de otra. paneles y diseño y estética. Sí, sí. Entonces, ahí, si usted va a hacer, usted va a ser su emprendedor y usted va a ofrecer soluciones, usted va a evaluar de qué dispone, de qué área dispone. Y usted va a evaluar cuál es la mejor manera, probablemente, de hacer ese arreglo. Entonces, igual no tiene ninguna incidencia. Igual funciona. Normalmente, por ejemplo, cuando uno hace instalaciones en tierra, por lo menos las mesas que yo he trabajado, todas son, los paneles se colocan de manera vertical. Pero entonces de pronto me he dado cuenta que en las residencias les gusta más que se vea de manera, en algunas residencias, en esta empresa por ejemplo, siempre las colocaba de manera horizontal los paneles. Pero bueno, es una decisión que tiene que ver, vamos a pensarlo así, con los diseñadores. Igual no está de más investigar porque pudiera haber razones extraordinarias, pero como uno ha instalado los paneles horizontal y vertical, tanto en techo como en suelo, entiendo que tiene que ver un poco con los sistemas de instalación que tú tengas.
Bueno, seguimos prestos a escuchar cualquier opinión Aquí hay o más, e igual. aquí hay más, aquí hay más. ¿Cuánto tiempo se recomienda hacer el mantenimiento al sistema fotovoltaico? Bueno, eso Se, depende de la habilidad. Eso depende de la se fue la habilidad. voz, se te fue la voz, no te escuché. ¿Cuánto tiempo? ¿Cada cuánto tiempo se recomienda hacer el mantenimiento al sistema de los paneles fotovoltaicos, quitarles el Ah, polvo, bueno, ya lo en decía. la medida en que se ensucien más rápido? Sí, ya lo decía que usted le puede recomendar al cliente que usted le ofrece un servicio confiable para que tenga su máxima eficiencia cada 3 meses o cada 4 meses. Porque es que de verdad hace falta limpiar los paneles. Habrá sitios donde quizás no hay tantos vientos arenosos. Lo mínimo, usted tendría que decirle, bueno, yo le ofrezco mi servicio de mantenimiento cada 6 meses. Pero si usted, donde vive, cerca de donde está, existe ya los sistemas que se han difundido y usted encuentra grupos de casas que ya tienen estos sistemas instalados, muchas veces al cliente quizás no se va a fatigar de tener que montarse siempre en el techo para tener sus paneles limpios, como todo. Aquí hay gente que paga servicio para limpiar las ventanas. Yo estoy en un edificio y hoy estaba aterrado viendo al señor que limpia las ventanas externamente, porque yo vivo en un piso 19. Entonces, bueno, como todos, el edificio pagó un servicio. Yo afortunadamente no salgo a limpiar las ventanas del apartamento. Entonces, bueno, igual aquí alguien se va a requerir para hacer ese servicio y se ofrece de una vez. Es que ustedes pueden ofrecerlo de una vez mañana, porque esto no es más que tener una escalera. Si usted dispone de un sistema de bombeo, mejor todavía portátil. Y si no, búsquese una buena manguera. No tiene dónde poner la escalera porque su carro es chiquito. Bueno, por ahí rentan pequeños trailers abiertos donde puede caber la escalera no la tiene, rentan las escaleras también, y si no se la alquila a alguien que la tenga. Dice, pues hay muchas maneras, aprovechando que ya gente tiene en muchas ciudades bastantes paneles instalados y hay que hacerle mantenimiento. Ajá, vamos con la otra. Sí, Oscar. ¿Cómo se conecta el inversor a la caja térmica principal? No se podría directamente a un toma corriente. Eso lo pregunta Natalia Carrillo. Bueno, Natalia, muy interesante. Aquí el curso llega hasta la instalación mecánica, es decir, que nosotros decimos aprendemos a instalar el panel y lo conectamos en serie y dejamos los cables al lado del inversor. Pero muy oportuna la pregunta, eso también por mucho tiempo estuve investigándolo, porque yo lo que he sido era un instalador, pues, un carpintero de este tema. Bueno, fíjate, después de la salida del inversor, ellos se van a una caja que llaman en inglés convenio box, que aquí en español asumo que la llaman la caja de distribución del cableado. Entonces ellos meten ya sus 3 cables que vienen, el positivo y negativo con el cable de tierra y probablemente el neutro que vienen del inversor hasta la caja. O no sé si, sí, y del otro inversor, si son 2 inversores, igual. Ellos, ¿qué hacen después? Ellos ahí ya en esa caja, pero estamos hablando que esta caja recibe 2 inversores, pero puede haber cajas que reciben 10 inversores. Entonces estamos hablando de que está llegando a 4 cables que venga de los inversores al hacer el inversor y son 10, estamos hablando de 40 cables que le está llegando, porque siempre tiene que venir un cable neutro, que es un cable de color blanco, debe venir el cable a tierra, que es un cable de color verde, y debe venir el cable, en algunos países el código color dice que el rojo es el positivo y el negro es el negativo, pero por ejemplo en España el código color y en Sudamérica los códigos de colores son distintos, entonces para el positivo hay una variedad de colores. Lo cierto es que usted le llega ese ramal de cable a esa caja de cable o esa caja de resumen de cable, ese combino box, y usted de ahí tiene que sacar simplemente 4 cables. Usted tiene que sacar el cable si es monofásico, el cable de una fase, el cable, y también vienen unos códigos de colores para ese cable. En otros países los cables son igual de color negro. Bueno, usted saca 2 cables de fase, pero también ahí tiene que sacar de esa caja el cable que es el de neutro y también tiene que sacar el cable verde que es para aterramiento, ¿no? Aun cuando usted, lo, sus paneles solares se vinieron con un cable de aterramiento que en donde están los inversores
ahí se hinca una varilla de cobre y se hace el primer aterramiento para esos paneles. Pero después del inversor sigue saliendo un cable de tierra que van entonces los 4 cables que salen ya de la caja de distribución de cables vía la cajera ya de la casa o del comercio. Esa instalación entra en paralelo a la instalación que ya tiene la casa, porque a partir de ahí se hace el arreglo para que el medidor bidireccional también sepa de ello y sepa de cuándo entra. Además, el inversor también da esas señales, que el medidor también sepa cuándo lo que te sobra se lo vas a meter en la red y cuando entre la red lo vas, pero esa conexión ya lo hacen los electricistas, que no es nada complicado. El que ya ha hecho estas cosas sabe que es muy elemental. Esos cables vienen dentro de un conduit para protegerse. Esos conduits, cuando son exteriores, vienen como aluminizados, o los venden en la ferretería y tienen sus ajustes. Ahí hay que hacer un poquito de plomería para hacerlo, las curvas, lo que se requiere, y van pegados a la pared o al sitio donde se requiera. Si la distancia donde usted colocó los inversores está lejos de la cajera principal del negocio, de la casa, entonces usted ya, esos cables deben ir vía subterránea. Ahí estos cables no son aéreos, se hace una zanjita como de unos 30 centímetros de profundidad y más o menos como unos 25 centímetros o 30 también de ancho, y entonces se coloca un conduit, los cables se meten dentro de un conduit, pero ese conduit ya es de plástico. Igual usted se transforma en un plomero de plástico, porque entonces en algunos momentos hay que ponerle calor al tu conduit para hacer los giros que se requieren, los doblajes, o ya vienen los codos según el arreglo que usted tenga, y entonces usted los une como cuando está uniendo unos sistemas de estos que usan en los lavamanos en su parte inferior. Entonces usted se viene con esos cables dentro de su conduit hasta donde va a colocar otra caja que la llaman desconexión del sistema o conexión, que está al final. Ahí en el diagrama unifilar se ve con precisión. Y después de ahí ya sí entra la cajera. Entonces, bueno, es algo muy elemental, se estudia, es muy interesante cómo se hace el arreglo, pero hay que saberlo igualito, porque si nosotros vamos a ser empresarios, emprendedores de este sistema, el electricista que tenemos que contratar, que nos haga eso, tiene que saber que nosotros sabemos lo que él va a hacer. Es decir, que aquí no puede haber ningún cuento. Y además, el pago tiene un top. El pago de un electricista y su equipo de electricistas no puede pasar del 5% del costo del proyecto. Él no puede decir, no, mira, me tardé 3 semanas haciéndote eso. No, hay un pote. Incluso yo he estado con un electricista que le dice a la empresa, ¿cómo quieres tú? O te pago semanal o te doy el 5% del proyecto, porque igual todo no va a pasar el 5%. Entonces, he escuchado cuando uno de ellos le dijo, no, yo prefiero que me pague semanal. Entonces, bueno, porque el proyecto a veces puede tardar un mes, 2 meses, necesitan flujo de carga. Yo hubiera preferido que me pagaran el 5%. Yo creo que era más, pero bueno, él decidió tomar la decisión porque si le pagan el 5% del proyecto, él, así se tarde 4, 5, 6 días, él asegura el 5% del proyecto. Si esto es un trabajo que se hace en menos días, él ya ahí no puede cobrar el 5%, sino él cobra los días que trabajó, indistintamente de que le paguen muy bien, porque los electricistas son muy bien pagados, por lo menos en estos países. Sigamos, Oscar, por favor. Sí. Bueno, mire, pero hoy ya son las 7:09. Fíjate, hay varias preguntas, con esta vamos a cerrar. Queda 1, 2, 3, 4, 5. Con esta cerramos. Fíjate, Miller pregunta, ¿cómo le podemos calcular cuántos paneles necesita para arrancar una bomba de 25 HP? Una motobomba de 25 HP. Bueno, supongo que primero hay que calcular el consumo de electricidad. Sí, tienes que irte a hacer esa conversión. Y a partir de ahí que tú identifiques cuántos kilowatts necesita esa bomba, entonces ahí, a partir de ahí, tú sabrás el arreglo que vas a hacer, si lo vas a alimentar bien sea, claro, hoy en día depende también cuál bomba estás utilizando, porque ya hay tecnologías de bombas de agua donde ellas se alimentan directamente con energía de los paneles solares, es decir, se alimentan por corriente continua. No tienes que meter un inversor para transformarlo en corriente alterna. Puede ser que tengas
una bomba ya de esas antiguas y que tú simplemente lo que deseas es alimentarla. Bueno, entonces hay que ver en el presente esa bomba, en cuanto a su alimentación, si está conectado a la red. Y sobre esos WAP, porque como todo aquí es descubrir en cualquier proyecto cuánto es tu consumo. Lo que hay que averiguar, bien sea en la casa, bien sea en el comercio, cuánto es tu consumo. Y sobre ese consumo ya hacer la calculación de los paneles solares que vas a utilizar. Es exactamente la misma metodología que hemos visto acá, aplicada en este caso a esas bombas, no importa el HP que fuese. Ya al tú de definir y entender cuánto es su consumo, que igual lo puedes saber si ya está funcionando, porque debe haber un recibo de electricidad que diga cuánto se consume esa bomba. O sea, a partir de ahí ya tú tienes la información para poder diseñar en función del panel que también decida cuánto es tu estructura solar para alimentarlo. Incluso, y si es una bomba nueva, igual el fabricante te tendrá que decir cuánto es su consumo en términos de watt día o watt mes, etc. Bueno, vamos. Marcelo dice, cuando traigo la fase de las inversores, ¿cómo hago para que las fases coincidan? Pues la red tienen RST neutro y tierra y no se me presenten cortocircuitos por tener fases diferentes. Bueno, tú sabes que si tú estás trabajando con un sistema monofásico, y acuérdate que esos inversores vienen ya diseñados para el tipo de país donde los venden, ¿no? Entonces ellos ya traen la frecuencia que es y traen ya incluso a qué voltios van a trabajar. Así que el inversor no es que tú compras esa cajita por ahí, viene un equipo y te lo trajiste de China y lo instalas, no, él viene aclimatado en función de poder hacerte el match perfecto con la red. Entonces igual tú le explicarás eso, buscarás información del fabricante, del que te va a dar soporte técnico, pero no, ahí no hay ningún problema. Tú sales con las fases, si es monofásico con tus dos cables de fase, con tu cable neutro y tu cable de tierra, y si es trifásico, tú sales con tus tres fases y ahí te vas hasta donde van a hacer la cometida final. Sí, ahí no hay ninguna sorpresa. Igual, bueno, si tú eres electricista o te vas a apoyar a un electricista, igual te vas a dar cuenta que por ahí es el camino. Eh, no hay, los equipos vienen aclimatados para cada país en función de cómo funciona los códigos eléctricos de cada país, los sistemas eléctricos de cada país. Sí, señor. Ya también le respondí la pregunta a alguien por allí. Mira, también del señor Marcelo. Yo deseo mantener mi casa después que baje el sol y la potencia que consumo es de 10.8 kilowatts por 3 horas. ¿Cómo podría escoger mi batería? Podríamos hacerlo como ejemplo. Eso es fácil calcularlo, señor Marcelo. Eso es fácil calcularlo. No vamos a perder Bueno, el yo tiempo. le voy a enviar a Marcelo la fórmula, como a todos. Claro, la fórmula. Yo La se lo voy a enviar fórmula. ahora para que lo vean, pero igual, Marcelo, a ti finalmente te va a dar es unos amperes. Es decir, en esa formulita tú vas a tener unos amperes. Sobre esos amperes que te den, tú escoges la batería, porque quien va a tomar la decisión de la batería eres tú. Si a ti te dicen, bueno, en esta solución te da que tú necesitas 400 amperes. Entonces tú dices, bueno, para yo llegar a Claro, 400 amperes, o me compro 4 baterías de claro. 100 amperes, o me compro 2 baterías de 200 amperes, o busco si hay en el mercado una batería de 400 amperes. ¿Cómo va a llegar a esos amperes? Mira, es muy sencillo, Marcelo. Yo te estoy enviando eso a todos para que no tengan ninguna duda cómo hacer el ejercicio. Listo, así es. Pregunta Gabriel, si se daña un panel que se pueda quemar, ¿cómo es el proceso de recambio? Eso tiene garantía, ¿no? Bueno, sí, el fabricante te da una garantía. Si él se daña por sí mismo, bueno, el fabricante tiene o el que te ofrece el panel, el distribuidor que te da el panel, te da unas garantías, por supuesto. Y, y sobre eso se actúa. Igual, si se daña el panel en cualquier condición, ya uno sabe que él está afectando no a todo el sistema, sino al arreglo en serie donde él está participando. Entonces, claro, si usted tiene por ejemplo, en el caso de estos países, que muchos sistemas residenciales usan el optimizador,
aun cuando ese panel se dañe, él ni siquiera afecta al resto del grupo donde él está organizado en serie. Da tiempo o que usted simplemente lo puentea, es decir, que usted se trabaja sin ese panel mientras que usted busca para reponer el otro panel. Lo que sí está claro es que usted no puede colocar un panel, así sea los mismos watts de otro brand, de otra empresa, de otro fabricante, porque en su electrónica siempre hay sus diferencias. Si usted se fue con una marca en su instalación, todos los paneles tienen que ser de esa misma marca y todos los paneles tienen que ser de esos watts que usted tomó la decisión. Usted si se le daña un panel y no consigue el fabricante porque ya no está en el país o que ya ese panel es muy antiguo, entonces usted tendrá que considerar rehacer su serie con los nuevos paneles, pero usted va a afectar toda la serie. No puede poner un panel ahí distinto, o a menos que usted en ese arreglo, usted disminuye el voltaje y usted lo conecta a través de un microinversor que se lo conecta a ese panel nuevo y es el que va a estar colocando, es el que va utilizando y colocando en paralelo. Pero ya estamos claros de que usted debe usar el mismo fabricante, porque aun cuando dicen que tienen los mismos watts, aun cuando puedan decir que vienen de la misma China, son diferentes en sus aportaciones. Bueno, yo entro a una conferencia en México, mis queridos amigos, muy agradecido por todo su apoyo. Seguimos conversando. Abran el WhatsApp, por favor, Oscar, y todas las interrogantes que se tengan, con mucho gusto podemos seguir cubriéndolas. Quiero entonces, Oscar, Sí, no hay problema. a partir de este momento despedirme de todo. Yo, Ha sido muy grato yo compartir. yo te lo consulto mañana temprano en la mañana. Sí, bueno, gracias por todo, gracias por todo este apoyo, este interés. Hasta el final se mantuvieron todos. Igual esto se va a enviar la grabación. No tengan la mayor, que no escatimen esfuerzo en hacer todas las consultas que deseen. El WhatsApp puede ser una buena solución. Si no, el amigo Oscar les puede dar mi teléfono, ustedes me escriben al WhatsApp. Como Sí, sea, con mucho gusto. igual, con mucho gusto. Lenín, Estoy interesado en dile, que la gente nos apoye y se meta en esto. Dime. Lenín, dile a Vale que no me corte, que me dé unos 5 minutos más para conversar con el muchacho por esta vida. Ok, Valentina, yo me voy a salir, Valentina, pero por favor mantenga a Oscar, como él es Sí, panelista, para que él continúe en su tarea conversando, sí, para yo irme a la otra reunión. ¿Me escucha, Valentina? sí. Por favor, Vale, te lo ruego. Ok. Deja esa pantalla muy bonita de los paneles ahí. Deja esa pantalla muy bonita. Sí. Bueno, yo me retiro entonces, muy agradecido a todos, espero saber pronto de todo el que esté interesado. Conmigo tiene un amigo y con mucho gusto yo tengo toda la voluntad sincera de apoyarlos. Tengo una nota de qué cosas les voy a enviar y lo que falte, por favor, me lo informan. Saludos, mantén Vale la presentación, conversamos. Ok, continúo. Ricardo, la pregunta sobre en día no soleado baja la producción de electricidad del panel. Si tienes un optimizador, él mantiene el nivel de emisión de electricidad. Baja, pero no mucho. La diferencia es muy mínima. Pero cualquier rayito de sol que entre una posición nublada, él va a captar el nivel de corriente. Son altas sensibles, son muy sensibles para captar la producción de energía eléctrica, de electricidad.